En la última reunión, en la reunión anterior al programa misionero, estuvimos hablando de las dificultades que hay en este tiempo para, en medio de la crianza social y cultural que existe y los condicionamientos de esta época que nosotros definimos como la posmodernidad, que podamos nosotros tener una seria estructuración para desarrollar condiciones de auténtica fe. Y les mostraba a ustedes que una de las razones más graves para esto es el hecho de que el poder de los sentidos, que desde el punto de vista de nuestra vida de relación física con las personas y el mundo, es indispensable, pero y esa es una de las desventajas más poderosas de los sentidos, que continuamente nos están engañando. ¿Oyeron? A nosotros los sentidos nos engañan. Lo que usted ve muchas veces no es tan objetivo como uno pudiera esperar que fuera, ¿sí? A veces vemos, oímos cosas, a veces sentimos cosas a través de nuestra capacidad de percepción de los elementos sensitivos de todo nuestro cuerpo, por ejemplo, la propiocepción que nos deja ver cómo estamos desde el punto de vista de orientación con nosotros mismos. Hermanos, con mucha frecuencia eso no es lo objetivo, no es tan real. Y muchas de las cosas que vemos, oímos, que podemos oler, que podemos gustar, ya, si yo las vuelvo valores definitivos, territorios absolutos sobre los cuales yo fundamento mi manera de entender las cosas, yo me pierdo si estoy dependiendo de eso. A veces nuestra altivez nos lleva a imponer los sentidos nuestros sobre una cantidad de cosas que son mucho más objetivas que nuestros sentidos. ¿Ya? Uno no ve simplemente, es decir, uno no percibe simplemente con los sentidos, porque el problema no es la percepción, sino la interpretación de lo que percibimos. Y en ese manejo de interpretaciones, nosotros desconocemos que nosotros interpretamos de acuerdo a los criterios que tenemos y que están allí dándonos el juicio de valores de todas las cosas con las que nos relacionamos. Entonces,
Cuando yo los veo a ustedes, mi visión de ustedes está dependiendo de lo que yo pienso de ustedes. Y puede ser que físicamente vea, digámoslo así, el hecho fenomenológico de ustedes allí, pero yo nunca digo que los estoy viendo a ustedes porque simplemente mis ojos, por lo que mis ojos muestran, sino que al lado de lo que mis ojos muestran, cuando mi cerebro me lleva a verlos a ustedes, unido a eso que me dan los sentidos y que el cerebro interpreta, se meten una cantidad de elementos que tienen que ver con juicios de valores que ya están en mí. Ya están en mí. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? De modo que cuando los veo con todo lo que pienso de ustedes. Con todo lo que pienso de ustedes. Bueno o malo. ¿Ya? Válido o no válido. Objetivo o no objetivo. Pero nunca puedo verlos como ve la lente de una cámara y como termina captando la imagen, la cámara, porque mi sensitividad visual está tocada por interpretaciones que yo hago, de modo que lo que pudo ser una visión objetiva se vuelve una visión subjetiva, acomodada por el juicio de valores que yo hago. ¿Ya? El pobre hombre enamorado le dice a la muchacha, uy, hoy la veo mucho más hermosa. Y entonces otro que está allí la mira y no veo qué le ve de más hermoso a ella. Es que él no está hablando solo por lo que ve en sus sentidos. Él está hablando por lo que dice, su afecto, su sentimiento, su condición emocional. ¿Ya? Y por esa razón, hermanos míos, depender de lo que los sentidos nos dicen es muy grave. Es muy grave. Eso no nos da objetividad. Cuando usted ve con los ojos de su resentimiento, cuando usted ve con los ojos de su amargura, cuando usted ve a través de la perspectiva que le brinda su pasión, ese ángulo especial que le da su sentimiento, usted pierde el foco. Es decir, usted se desenfoca y termina elaborando una visión que no le hace justicia al derecho del otro, al mérito del otro. ¿Por qué? Porque a veces, sumándole o restándole, está colocándolo en un lugar de su visual que no corresponde a lo que debería ser. ¿Y qué peligroso es eso? Cuando usted comienza a tomarle fastidio a una persona, y lo puedo decir en relación con cosas tan cercanas como una relación de pareja, una relación matrimonial, y viendo los procesos que van conduciendo a las rupturas de matrimonio. Uno ve, al escuchar a la persona en sus apreciaciones de lo que oye,
de lo que ve, de lo que siente, uno ve toda una fuerza de prejuicios que hacen que la imagen del otro se vea alterada, distorsionada. Y con esa imagen distorsionada se juzga el espacio relacional y de hecho necesariamente se tiene que condenar a la otra persona, porque al final el ángulo de la visual lo que dio fue las cosas feas y marcó con impresiones profundas aquellas condiciones negativas para justificar el hecho de que ya no se quiere a alguien, de que ya no hay interés por la persona y que lo más fácil que puede suceder es que se acabe todo, porque no hay nada que devuelva la prístina belleza que tenía a los ojos de el creyente que ve. Y digo creyente porque nosotros debemos, para mantener relaciones válidas con la gente, creerles, darle un crédito, digamos mejor así, darles un crédito y decir que tienen derecho a cierto juego de posibilidades sin que con eso se desgaste el mérito de su validez, ¿ya? Cuando el crédito ya se perdió y todo se vuelve deuda, hermanos míos, no importa lo que haga la persona nunca va a representar una visión positiva. Y entonces es cuando uno entiende que si no es Dios el que mete la mano para recrear y para, digámoslo así, regresar lo más próximo posible a la objetividad, la perspectiva de la persona en sus juicios, hermanos míos, eso no tiene remedio, porque cada vez es peor, cada vez es más malo, cada vez es más feo. Y en muchas ocasiones la otra persona lo que descubre es que lo mejor que puede hacer es aprender a no decir nada, aprender a no entrar en discusiones y en conflictos, porque sabe que todo lo que diga y que todo lo que haga va a ser juzgado desde un territorio absolutamente equivocado. Eso es lo grave de personas que no construyen su perspectiva desde el territorio de una norma objetiva, y la norma objetiva por excelencia son las razones de Dios. Oigan lo que estoy diciendo, son las razones de Dios a las que aprendo yo a aceptar por encima de todas mis apreciaciones, por encima de todos mis juicios, por encima de todos mis enfoques, por encima de mis sentidos, por encima de mis conocimientos. Yo, por disciplina, debo terminar dándole la razón a Dios. Y eso me libra de errores. Y eso me da la oportunidad de sobreponerme a los prejuicios. Y eso me da todo el derecho para poder ver las cosas y enfocar la visión de los demás y de la vida que me corresponde de una manera que me dé garantías de que no estoy engañándome, de que no estoy generando perspectivas equivocadas y destructivas. ¿Ven? Fíjense que ese es
eso es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos, que tiene que ver con el poder del Evangelio. Ese es un poder salvador que tiene el Evangelio. Y es que el Evangelio me salva a mí de mí mismo. ¿Me están oyendo? Me salva a mí de mí mismo. Porque, hermanos, si depende de mí, yo me hago el harakiri. Yo termino inmolándome en aras de mi verdad, en aras de mis justicias, en aras de mis derechos, en aras de mis méritos, y termino destrozando todas mis posibilidades, porque todos mis juicios están plagados de elaboraciones sentidas. Son mis sentimientos, mis emociones, mis estados anímicos a veces, mis estados hormonales, los que terminan afirmándome o afirmando o rechazando cosas que tienen que ver con la visión válida de lo que debiera estar viendo en la vida. Eso no es así, eso no es así. Hermanos míos, qué lío tan grande cuando no desarrollamos la visión de la fe. La visión de la fe, y no somos capaces siquiera de poner un mínimo de sospecha en la perspectiva que tenemos de la vida. ¿Me están oyendo? Siquiera un mínimo de sospecha. Yo debo sospechar de eso que estoy viendo yo. Porque puede ser que eso que estoy viendo yo no sea lo real. ¿Y cuál es la medida de realidad y de objetividad? Mi sentir, mi apreciación, ¿qué es lo que el mundo actual dice? Imagínense que hoy, a partir de la apreciación que cada quien da de sí mismo, los estados, los gobiernos, las estructuras que legislan, están tomando decisiones para así identificar a la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy se está diciendo maliciosamente, claro que eso tiene su fuerza política, eso tiene su interés económico, eso tiene su manejo cultural. ¿Ya? Es un plan que hay. Yo se lo voy a decir en los términos de lo que se entiende hoy. Es un plan que hay a partir de los intereses de los que manejan los recursos, el poder y la fuerza en el mundo entero, que tiene que ver con naciones, tiene que ver con, digámoslo así, con asociaciones, que tienen que ver con entidades de manejo privado y muchas otras cosas que hacen que el interés sea confundir a la gente acerca de la apreciación de las cosas como objetivamente deben verse. Y entonces ya, por ejemplo, en muchos países del mundo, cuando un hombre dice que él no se siente hombre, sino que se siente mujer, fácilmente le dan un papel de identificación donde ya no se ve como un hombre, sino como una mujer, porque así se siente él. Y eso está establecido en la Constitución de muchos países, y para allá vamos nosotros. Por allí escuchaba de un deportista, un atleta que se sintió mujer y entonces ya no pudo competir con los hombres, en donde no era un gran atleta, sino que ya lo pasaron a competir con las mujeres porque así se sentía él, mujer. De hecho, se ganó todas las competencias y ese ridículo lo aceptan socialmente como válido. Eso es una cosa calculada. No es que la sociedad sea bruta, no es que los manejaderos de la sociedad sean brutos, es que conviene embrutecernos a nosotros y llevarnos a aceptar todos esos engaños de los sentires como razones objetivas, ¿ya? Y por eso todo esto se está volviendo un cuento. Todo se vuelve
un cuento de sentires, de apreciaciones personales, de juicios personales y a veces de manejos maliciosos. Otro hombre que estaba preso, y estaba preso por abusos a las mujeres, llegó un momento en que demostró que él se sentía mujer y lo metieron a una cárcel de mujeres en Argentina. Y eso se volvió una cosa triste, la noticia, que estando en la cárcel de mujeres abusó de muchas mujeres y dejó como 2 o 3 mujeres en embarazo en esa cárcel. Ahora, uno dice, ¿cómo permiten eso? ¿Cómo los gobiernos permiten eso? ¿Cómo los legisladores le juegan a todo eso? Uno descubre que es la necesidad que hay de confundirnos, de enredarnos, de convencernos de que como nosotros sentimos las cosas, así son. Por eso, como cristiano, nosotros estamos luchando para no dejarnos seducir de nuestra apreciación personal. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Para no dejarnos meter en el territorio de nuestros sentires personales y considerar que esos sentires personales son absolutos. ¡No! Nosotros le ponemos la duda a nuestra apreciación y buscamos por eso una medida que sea realmente objetiva, y la medida objetiva por excelencia es la palabra de Dios. ¿Ya? Así lo entendemos nosotros, y por eso la estructura nuestra se construye sobre la base de la fe. ¿Y la fe en qué? En las razones de Dios. Y cuando yo me muevo sustentado en la fe, en las razones de Dios, hermanos míos, estoy poniendo en duda todo lo que Dios no diga y lo confronto con lo que Dios dice, y tengo la oportunidad de hacer un juicio de valores basado en una objetividad que es una convención de siglos. ¿Y cuál es la convención de siglos? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es el principio. Así nos movemos los creyentes. Así elaboramos nuestros criterios nosotros los creyentes. Y por eso no importa lo que yo sienta, no importa cómo vea las cosas yo, Dios tiene la razón. Aunque yo lo enfoque, lo entienda, lo interprete de una forma totalmente diferente. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta allí? Eso es vivir por la fe. ¿Me oyeron? Eso es vivir por la fe. Vivir por la fe no es lo que en tiempo atrás nosotros decíamos. Yo me acuerdo que en la otra estructura, cuando se hacían esas actividades en donde la gente tenía que desplazarse a gran distancia, por ejemplo las convenciones, muchos decían en las iglesias locales, yo me voy a la convención por la fe. ¿Y qué es irse a la convención por la fe? Irse con el bolsillo vacío, sin plata, a estar en la convención esperando que los demás hermanos lo apoyen, le den la comida, le garanticen la dormida, que todos se lo den, porque él llegó a la convención por la fe. Y muchos eran estimulados a hacer semejante despropósito, y claro, regresaban y dicen, yo me gocé la convención por la fe. Esa no es la idea de la fe, ¿no? Esa no es la idea. La idea de la fe es moverse uno en la vida siempre
dándole crédito total a lo que Dios dice, por encima de todas las otras apreciaciones, por encima de los otros criterios, por encima de lo que me digan los ojos, por encima de lo que me digan los oídos, por encima de lo que me diga el gusto, por encima de todo está lo que Dios dice, y Dios tiene razón y yo estoy equivocado si mi sentir es otra cosa. ¿No? Solo así, hermanos, dejamos de vivir caprichosamente. ¿Me oyeron? Solo así. Yo ya estoy cansado, pero cansado, en cuestión de mi ministerio, de estar escuchando a la gente con su argumento típico: a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, es que a mi manera de ver, como yo lo veo, como yo lo siento, ya estoy cansado de eso. ¿Y eso qué sentido tiene aquí? Si a eso nos vamos a tener, entonces cerremos esto y cada quien viva como le dé la gana, porque es conforme a su criterio. No, esto tiene razón de ser aquí y le dedicamos tiempo a nuestras jornadas porque hay unas razones objetivas y sobre esas razones estamos fundamentando todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y estamos recreando nuestra manera de entender las cosas, estamos renovando nuestro juicio, estamos llenándonos de razones nuevas y estamos superándonos a nosotros mismos. Y estamos haciendo un trabajo que es el trabajo más dispendioso que existe: vivir haciendo crítica a la propia vida sobre la base de los criterios objetivos que Dios nos da, para no hacer otra cosa que es muy tonta, es por amor propio hacer prevalecer mis propios criterios frente a los criterios que escucho de los otros, y cada quien que termine atrincherándose en sus criterios personales y que cada quien haga una religión particularísima delante de Dios y que se dé las ínfulas diciendo: es que mi Diosito, haciendo un Dios de parcela, un Dios de su propio terruño, un Dios de la casa, un Dios tutelar, que eran los dioses de las divinidades de la fe de los paganos. Cada familia tenía su divinidad, era un Dios tutelar de la familia, ¿ya? Y a ese Dios se le encomendaba a la familia. Nosotros no tenemos dioses tutelares, nosotros tenemos un solo Dios que es un Dios universal. Y nos sometemos al régimen de ese Dios, superando las visiones personalísimas, los sentires nuestros, las crianzas muy particulares de las que provenimos, porque yo vengo de una crianza y en esa crianza aprendí a juzgar las cosas dentro de ciertos criterios que son mis verdades, y usted en la crianza aprendió a valorar los suyos en sus criterios que son sus verdades. Y si de eso depende, nunca nos pondremos de acuerdo, porque yo tengo razones suficientes en relación con mi propia vida para entender que eso es absoluto, suficiente y válido. Pero no tenemos la humildad suficiente para decir que tanto usted como yo estamos equivocados, porque Dios está diciendo otra cosa. Y nos estamos reeducando a la sombra de esas verdades y estamos recreando nuestras posturas existenciales, aprendiendo a superarnos a nosotros mismos y a depender absolutamente de lo que diga un Dios que sabe lo que dice, que sabe lo que hace, que se las sabe todas. Gloria a Dios. Espero que me esté explicando bien, porque yo estoy viendo a todo el mundo metido en una trinchera inexpugnable. Yo veo a la gente en mi iglesia, cada quien defendiendo
sus ideas, ¿ya? Cada quien metido en espacios a veces tan limitados que la falta de objetividad se ve al rompe. Eso se ve, eso es evidente, la falta de objetividad. Y nadie quiere reaccionar porque así se siente bien. Esto no es de sentirse bien. Esto no es de sentirse bien. Esto es de tener suficiente valor para enfrentarme a todo mi cuento y permitirle a Dios que me haga de nuevo, conforme a su manera muy especial de entender las cosas, de interpretar la vida desde ese territorio único y especial que es la perspectiva de Él. Ustedes recuerden que en esa ocasión nosotros leímos un texto que es el texto del Salmo, ¿qué? Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95. ¿Sí? Salmo 95. Fíjense que todo se introduce en el Salmo a partir, quiero tomarlo desde el versículo 3, puede ser más amplio, pero me sirve para la idea. Lo que dice el versículo 3, Salmo 95, 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre ¿qué? Todos los dioses. Es decir, no importa todos los dioses que existan, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 6 o versículo 5, dice, porque es que hay muchos dioses y muchos señores, porque los hay. Hay territorios que se dimensionan desde el territorio divino, desde las posibilidades de lo divino. Hay, digamos, criterios que se ven absolutos alrededor de lo que representan en el mundo. ¿Ya? Hay muchos dioses, hay muchos señores. Y el poder de esos dioses y esos señores es un poder subyugante, un poder que somete y reduce, porque cuando nos plegamos hacia todo eso, sumándole nuestra subjetividad, hermanos, cada vez estamos más lejos de la verdad, de lo que es correcto, de lo que es objetivo. Por tanto, cada vez somos más prisioneros del error, de la mentira, del fraude, del engaño. Nos mueven por cuentos y nosotros jugamos a todo eso. Y como nuestro sentir es absoluto y suficiente, entonces nosotros terminamos totalmente seducidos por las apreciaciones que nos dan y nunca tenemos acceso a la verdad. Y cada día la gente tiene menos acceso a la verdad porque el mundo se llenó de cuentos. El mundo se llenó de cuentos. Pero el salmista comienza a ubicar en perspectiva a este Dios, porque Jehová es Dios grande es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él es el creador. Venid, adoremos y postrémonos,
arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es decir, démosle honor de suficiencia, de verdad absoluta, de criterio incontrastable a este que es nuestro Hacedor. Aleluya. Reconozcamos eso como un hecho que nos pone en la perspectiva válida. Hay uno que nos hizo, nosotros somos sus criaturas. ¿Y cómo la criatura podrá reclamar una objetividad que lo ponga por encima del Creador? Dice, venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Bajémonos un poquito y asumamos el lugar que nos corresponde objetivamente en la vida para que no nos engañemos, no nos mintamos a nosotros mismos, ni estemos creyendo las mentiras que todo el mundo nos dice. Y dice él, si oyereis hoy su voz, si Él os dijera algo, si Él os planteare alguna verdad, si Él declarara algo para ustedes, dice Él, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, no se empecinen en resistirlo por sus criterios propios, por sus ideas personalísimas, por sus sentires, por su condición emocional. Hay gente que cree una cosa hoy y mañana por el poder de las hormonas cree otra cosa, porque es como se sientan, como se vean a sí mismos, como se ubiquen frente a las demandas de la vida. Y entonces hoy sienten la vida de una forma, mañana la van a sentir de otra forma, y van a creer tantas cosas en donde desde su interior va a surgir la verdad que ellos asumen y aceptan, y no tienen la capacidad para mirar un texto objetivo, una voz objetiva que escuchen y digan, Él habló, me voy a dedicar a aceptar entendiendo qué es lo que Él me está diciendo. Y toda cosa que salga y se enfrente a eso que Él dice, yo lo destruyo en mí, le quito su vigencia y entronizo en ese lugar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es como nos hacemos, como nos cultivamos los cristianos, como nos construimos los cristianos. ¿Ya? Entonces miren ustedes ¿qué es la propuesta? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, las experiencias del pueblo de Israel resistiendo a Dios, y vamos a mirar esas experiencias, cómo se entienden, como en el día de Masá, en el desierto, vamos a mirar a qué se refiere eso, donde me tentaron vuestros padres. ¿En qué consiste tentar a Dios? ¿En qué consiste tentar a Dios? Tentar a Dios es pedirle a Él que haga algo conforme nosotros lo vemos o conforme nosotros lo sentimos, de modo que ponemos a Dios a interpretar el anhelo, el sentir y la apreciación nuestra, y ponerlo a Él a hacer un ajuste de sus planes, de sus propósitos, para colocar todas sus fuerzas, sus capacidades a resolver las cosas que tienen que ver con los anhelos del corazón nuestro. Eso es tentar a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo se enfrentó a Satanás en la tentación? ¿Qué le dijo Satanás? Si tú eres hijo de Dios, siempre el reto del enemigo es ese, ¿no? Mostrarnos
que le demostremos, nos pide que le demostremos que nosotros sí somos lo que decimos creer, lo que decimos aceptar por la fe. Entonces le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Desde el pináculo del templo te tiras abajo. Claro, la gente te va a ver cayendo y dirá, se va a volver nada. Se mató, se mató. Pero como Dios ha prometido que va a enviar a sus ángeles, porque esa es palabra de Dios, va a enviar a sus ángeles para que te cuiden, te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Tú vas a llegar allá abajo, nada te va a suceder y con eso los tendrás rendido a tus pies, porque van a decir, este sí tiene poder de Dios, este sí es el Hijo de Dios, en él vamos a creer. Una insinuación muy propia para los predicadores, para los líderes espirituales que quieren demostrar que ellos sí tienen poder de Dios y quieren que Dios sea el siervo de ellos haciendo las cosas como ellos piden. ¿Los conocemos así? Claro que los conocemos así. ¿Ya? Que las cosas se den como ellos piden, como ellos quieren que se den. Y no al contrario, no Dios complaciéndonos, sino nosotros siendo capaces de interpretar lo que Dios quiere y acomodando todo lo nuestro a esa interpretación que Dios y que debemos hacer nosotros de los que Dios quiere. Entonces Jesús vio la insinuación de Satanás y le dijo, no, ya ve que no, yo no tengo por qué hacer eso, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo no tengo por qué hacer nada buscando con eso obligar a Dios a hacer cosas como yo quiero que las haga, porque Dios es el soberano y Él no tiene que hacer nada conforme a mi gusto, nada conforme a mi deseo, sino que yo debo acomodar todas mis expectativas a lo que Dios ha decidido hacer. De modo que todo lo que yo quiero es lo que Dios ha decidido hacer. Yo no quiero nada conforme a mi gusto porque vivo por la fe. Estoy moviéndome por las razones de Dios y me estoy cultivando en función de esas razones. No, yo no voy a tentar a Dios, no me voy a lanzar desde el pináculo del templo, no voy a hacer cosas para obligar a Dios a que me responda, a que me bendiga, a que me ayude. Yo estoy más bien interpretando los gestos de Dios que voy viendo. ¿Por qué? Porque yo no obligo a Dios a hacer cosas. Dios hace cosas para que yo las sepa usar, para que yo me sepa ubicar en ellas, porque de Él depende todas las posibilidades. ¿Me están oyendo bien, hermanos míos? ¿Cómo cambia todo esto, no? A veces los hermanos, en su arrogancia, diciéndole al Señor, Señor, ¿cuánto tiempo hace que te estoy pidiendo mi casita y tú no me la das? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como un hijo sinvergüenza, ¿ya? Que a sus 50 años le está diciendo a sus viejos, ¿cuánto hace papá, cuánto hace mamá que yo estoy esperando que ustedes me compren el negocio ese que yo necesito para salir adelante y ustedes nunca me lo compran? ¿Por qué no venden eso que ustedes tienen y me compran el negocio? Así somos nosotros con Dios. Nosotros le imponemos a Dios nuestros gustos y cuando no se responde conforme a nuestros gustos, entonces entramos en crisis. Estoy en una crisis de fe terrible. Porque yo le dije al Señor, Señor, sana a mi mamá, pero mi mamá se murió. Y entonces yo digo, ¿para qué creo en Dios? Si al final Dios a mí no me oye. ¿Están oyendo lo que digo? Esas son expresiones de arrogancia.
En cambio de decir, Señor, ya dejé de creer porque te pedí que le sanaras a mi mamá, pero tú no la sanaste, sino que se murió. En cambio de eso es decirle al Señor, Señor, le has dado descanso a mi mamá, ayúdame a interpretar esto correctamente, porque si tú lo has permitido, razón tienes tú para permitirlo. Esa es la fe, eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Las cosas no se tienen que dar como yo las quiero. Es que yo no soy el centro de nada. Ni siquiera yo soy el centro de mi propia vida. ¿Sabían ustedes que ninguno de nosotros es el centro de la propia vida? La vida mía no está girando alrededor mío. Mi vida gira alrededor de razones más grandes. Hay criterios más grandes que hacen que yo me mueva en este mundo y hacia objetivos más grandes que mis intereses personalísimos. Y si yo no tengo la humildad para ubicarme correctamente frente a todo eso, vivo estrellado todo el tiempo, porque nada en la vida se acomoda a mi sentir. Nada en la vida se establece conforme yo quisiera que se diera. Una que otra cosa se da conforme a lo que a mí me gusta. La mayoría de las veces tengo que aprender a ajustar mi gusto porque la vida no me responde en mis intereses, sino que está obedeciendo a razones que se salen del territorio de lo mío. Y si yo no tengo la suficiente capacidad para decir, Señor, yo quisiera esto como lo hizo Jesús, ¿cuánto quisiera yo que pasara de mí esta copa? Pero, Señor, al final no es como yo quiero, sino como tú quieres. Y de hecho fue como Dios quiso y no como Jesús quería. ¿Ya? Jesús debió someter en la dinámica de urgencia, porque a veces la vida nos presenta demandas de urgencia. En la dinámica de una urgencia debió reacomodar sus intereses en 2 o 3 días. En menos de una semana Jesús debió reubicar sus intereses porque la vida se puso en contravía a los intereses que él tenía, a los planes que él tenía, al proyecto que él tenía. Y fue en Getsemaní, sudando gotas de sangre, donde aprendió a reducir sus intereses y entender la voluntad de Dios, a veces con el costo de su propio dolor y de su padecimiento, entendiendo que aún así Dios tenía razón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, Señor, yo no quiero vivir esto. Que a veces nosotros dejamos ver a Jesús como un héroe de historia, de historietas. Jesús no es un héroe de historietas, Jesús es un ser humano igual a nosotros. Y el drama, los dramas que debió vivir en las experiencias de su vida, hermanos, lo obligaron a hacer ajustes muy fuertes, porque él vivía por la fe. Y entonces en Getsemaní fue a clamarle a Dios y a decirle, Señor, esto no me gusta, esto no es como yo lo quiero, yo lo quisiera de otra manera, pero estoy viendo que todo se está precipitando en una dirección que no encaja con mis expectativas. Pero Señor, no importa, yo lo que quiero es que si esto va a contradecir absolutamente mi gusto, si esto se va a enfrentar a mi sentir, Señor, que yo no le haga resistencia, que yo tenga la docilidad para reacomodar todos mis intereses a los tuyos, de modo que esto que se vaya a dar lo viva en la plenitud de mi confianza en ti, porque sé que a pesar de que yo quiero otra cosa, estoy convencido de que tú no estás equivocado. Y el equivocado soy yo. Mi enfoque es distorsionado, aunque es un enfoque humanamente muy válida,
Es un enfoque donde yo estoy buscando conservar lo que más puedo conservar de mí mismo, y ese es un derecho que yo tengo, pero sí la vida me enfrenta a una demanda que supera enormemente mis intereses. Señor, tú tienes razón, y mi sentir se equivocó y venía equivocado por mucho tiempo, de modo que si me quedan unas horas, dame la oportunidad en esas horas de acomodarlo todo para que tu voluntad se cumpla en mí. Aleluya, aleluya. Por favor, entiendan eso. Eso es vivir por fe. Eso es hacer de la fe una manera de interpretación diaria. Reajustar, reacomodar, reorientar, recrear todas las dimensiones de nuestras perspectivas y decirle al Señor, vea que yo lo estaba viendo de otra manera, yo lo estaba entendiendo de otra manera, yo estaba asegurado en estas razones mías que cada día las afirmaba más, pero ahora la vida me da una bofetada y me despierta una dimensión de realidad donde tú me muestras que las cosas van por otro lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso en el texto dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, ¿ya? Como lo hicieron en los días que me tentaron, me provocaron, ¿ya? Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras y se dieron cuenta cómo es que yo veo las cosas y qué es lo que quiero yo, qué es lo que busco. Y dice él, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, ¿qué dijo Dios? Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. No han hecho nada más que perder el tiempo en sus ideas, en sus creencias, en sus apreciaciones, en sus juicios de valores, en sus intereses, en sus cálculos, lo más grave, en sus malicias. Porque de fondo a veces debemos ser muy conscientes que todas las formas como nosotros organizamos la vida nuestra es malicioso, porque es tendencioso, porque queremos que todo se acomode a favor nuestro y que todo se arregle de acuerdo a los intereses particularísimos que tenemos, aún en territorios donde se involucra la vida de mucha gente más. No nos importan los demás, lo que nos importa es que todo se acomode a nosotros, aunque eso destruya la vida de mucha gente, aunque eso acabe con el derecho de los demás, a nosotros no nos importa. Total es que la historia se escribe de acuerdo al criterio de los vencedores, ¿ya? Los vencidos no tienen derecho de tener historia. Esa es la idea, ¿ya? Los vencidos no tienen derecho de tener futuro, porque todo se tiene que acomodar de acuerdo a los intereses de los que tienen el poder. Y entonces, a veces somos muy maliciosos y elaboramos un divagar de intereses donde lo acomodamos todos a tanta mezquindad que nosotros somos capaces de estrellar una sociedad entera, tratar de sacar adelante los intereses mezquinos nuestros. Escuchen lo que estoy diciendo. Y esos son nuestros gobernantes, esos son nuestros líderes sociales, esas son las personas que se dicen dueñas de nosotros, porque tienen el poder económico que nos controla, porque tienen el poder político,
Y nosotros no entendemos que nosotros no les pertenecemos a ellos, que nosotros le pertenecemos a uno solo, al Dios Todopoderoso. Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor y nos plegamos a sus propósitos que nunca son mezquinos y que están pensados conforme al bienestar de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Se necesita la mente de Dios para poder ajustar todo un proyecto donde todos sean beneficiados y cada uno adquiera un nivel de beneficio que sea suficiente para darle sentido a la existencia de cada uno y que sumando todos se dé un proyecto existencial donde se justifica todo lo que pasa por el bienestar que todos reciben. Eso es solo de Dios, hermano. Eso es solo de Dios. ¿Sí queda clara la idea? Tanto divagar, hermanos, y decir que somos cristianos, decir que somos creyentes, y todo el tiempo estamos haciendo prevalecer nuestro capricho, nuestros gustos personales. No tenemos el valor de confrontarnos con las poderosas razones de Dios y no hacemos ningún ejercicio en la práctica de nuestra vida como para decir, me acomodo a lo de Dios, me someto a lo de Dios, me reduzco al territorio de las razones de Dios, que cuando yo lo digo así, lo digo en una forma de pensamiento altivo, porque cuando yo me meto a lo de Dios es más grande que todo lo que yo he soñado. ¿Ya? Eso es el despropósito. Decir yo, me voy a reducir a actuar como Dios dice. Yo no me estoy reduciendo, me estoy abriendo, me estoy ampliando, estoy creciendo, estoy desarrollando una perspectiva que supera con creces todos los anhelos que en el corazón mío haya podido albergar durante toda mi vida, porque lo que Dios tiene para las posibilidades mías no cabe en la cabeza mía poder entenderlas. Por eso me meto en lo de Dios y renuncio a la estrechez de mi personalismo, a la estrechez de mi egoísmo, a la reducida manera de interpretar mis posibilidades existenciales en función de cosas tan elementales como los gustos nuestros. Volviendo al comienzo y finalizando con esto, quiero decirles, hermanos, sus sentidos no sirven para definir alrededor de ellos su vida. Sus gustos, perdónenme, igual que los míos, son tontos gustos para entender las cosas que mejor nos convienen. Porque cuando vamos a hacer el análisis de todo lo que nos gusta, vamos a descubrir que lo que nos gusta es tan estrecho que no tenemos en lo mínimo, en esa estrechez, capacidad para disfrutar lo que realmente tiene sentido. Y se lo voy a colocar en la perspectiva de lo físico. De lo físico. Cuando usted se da cuenta de todas las cosas que usted ve, físicamente hablando, hermano, su capacidad para ver es una cosa tan estrecha, ¿ya? Digámoslo así, ¿cómo llama eso? Sí, pero eso se llama, sí, su rango de visión, su espectro de visión es tan estrecho que si esta extensión del salón fuera todo lo que existe, de modo que tuviera forma de verse de una manera como debiera verse, lo que nosotros podemos ver está así, reducido a lo que se representa con este dedo. Y eso estoy colocando una extensión muy pequeña. Coloquemos el asunto desde allá
el extremo del parque hasta acá, unas 2 cuadras allá, y todo lo que vemos nosotros es lo que en el grosor del dedo hay como extensión. El resto de cosas en todas esas dimensiones, hermanos, nosotros no lo perdemos. La mayoría de las cosas que están pasando en la creación de Dios, nosotros no las vemos. Y están allí, pero no las vemos. Hemos necesitado crear aparatos para que los aparatos nos muestren cosas que nosotros no podemos ver. ¿Ya? Y estoy hablando de lo macro. Y si fuéramos hacia lo micro, pues ni se diga. Hay cosas que no alcanzamos a ver, pero están allí, son reales. La realidad es mucho más grande que nuestros sentidos. Nuestra habilidad para entender lo que pasa es mínima, porque nuestra capacidad es reducida. ¿Y cómo le vamos a dar tanto crédito a una cosa tan elemental, pequeña y tan poco clara para entender todo lo que está pasando? No, yo me fío de los ojos de Dios, porque Él lo ve todo. Y creo lo que Él dice, porque ha demostrado que es fiel. De modo que soy capaz de renunciar a todos mis criterios, cerrar mis ojos y decir, me va a guiar Dios por su palabra, porque mis ojos me van a engañar. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Tiene sentido eso? Bueno, eso es vivir por fe. Ahora queda claro, ¿no es cierto? Eso es vivir por fe. Y estamos llamados a vivir por fe, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ya? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y dice el apóstol Pablo, porque yo no estoy esperando lo que veo, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, hay que saber confiar que es posible y con paciencia lo aguardamos. Porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, esperando lo que está más allá de nuestra capacidad. Va a dedicarse a la tarea de construir su realidad a partir de la fe, o seguirá creyendo que usted se las sabe todas y que usted lo entiende todo y que usted ve las cosas claras y que a usted nadie lo engaña. Es que eso lo vi con estos ojos que se los han de comer los gusanos, por eso se los comen los gusanos, porque no son objetivos, porque no alcanzan a verlo todo. Y usted no le dé crédito a lo que ve con esos ojos suyos, porque sus ojos lo engañan, porque no es lo que ve, es lo que cree, es lo que piensa, es lo que entiende, es lo que anhela, es lo que le gusta, y eso es todo lo que ve. Pero hay algo mucho más grande detrás de todo eso, y lo más grande es lo que Dios nos ha prometido. Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor, hermanos míos. Pónganse de pie. Es un trabajo, hermanos, porque es que es darle duro y en la cabeza a nuestro orgullo, a nuestro convencimiento, a nuestra presunción. Somos hermanos convencidos, y sobre todo si estudiamos un poquito, ¿no? Yo veo que la gente que medio ha estudiado, ay Dios mío, se vuelven impotables, porque ya se las saben todas. Esa idea de los hijos llegar a mirar como con el rabillo del ojo a los padres, porque ellos sí han estudiado y los papás no. Y el papá pudiera decirle al hijo, mijo, usted ha estudiado, pero yo he vivido. Y yo creo que la vida es una buena universidad. Pero ni siquiera, tampoco. Ni lo uno ni lo otro.
Yo podría decirle a todo el mundo, usted ha estudiado, usted tiene experiencia, yo tengo fe. Y voy a vivir por fe. Y voy a someterme al régimen de las razones de Dios, aunque mi parecer sea distinto, y de que me someto metiendo en servidumbre todo mi ser, sometiendo a todo mi ser y diciendo, no es como usted dice, es como Dios dice. Y deme el agua donde me dé, no importa que por dentro sienta que voy a estallar, yo le voy a decir a Dios, te doy el culto de reconocerte como la verdad que sostiene mi vida. Y no me importa cuántas ganas tengo de reenfocar las cosas, no, Señor, me someto a ti y voy a educar todo mi ser para que te crea a ti por encima de mí mismo. De hecho, por encima de cualquiera, porque tú eres mi razón suficiente. Padre eterno, gracias. Gracias por lo que hoy me has dado, por tu palabra, y lo que nos has dado a todos, Señor, en la particularidad de la experiencia de cada uno. Gracias, Señor, porque hay posibilidades especiales en nosotros. Gracias porque tenemos una oportunidad magnífica de construirnos y de establecernos en territorios de solvencia espiritual a través de tu ayuda, porque podemos vencer la obstinación del corazón nuestro y podemos enfrentarnos a nuestra necedad. En el nombre de Jesucristo te pido que nos des la victoria y nos ayudes a recrear todo este orden de ideas que son los que nos manejan y nos reducen. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios suficiente. En ti espero, en ti confío y creo que tu verdad cada vez va a tener un lugar más grande en mi corazón y en el corazón de mi pueblo para poder conocer la verdad y lograr que la verdad nos haga libres. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo tenemos victoria respecto a todas estas cosas, Señor. Amén, amén, amén.